¿Se acuerdan cuando hablamos de las concentraciones con respecto a los volúmenes, a las masas, ¿no? De solución. Si yo tengo, les di este ejemplo, si yo tengo 1000 gramos de solución 1 molar y yo extraigo 10 gramos de esa solución, ¿la concentración varía o no? ¿Qué me respondieron? ¿Se acuerdan? No varía, ¿correcto? Debido a que la distribución es homogénea. Eso no se olvide. La distribución es homogénea. Esa palabra es muy importante dentro de la definición de una solución. Hasta ahí se entiende ese concepto, solución. Está compuesto de un soluto y de un solvente. La totalidad de esa mezcla hacen la solución. ¿Se entendió, Paula? Mira que tu mamá me dijo que esté muy pendiente de vos. ¿Se entendió o no? ¿Todos han entendido? Bien. Dentro de lo que son las soluciones, bueno, las clasificaciones las hemos visto de acuerdo al estado de agregación y la concentración. De acuerdo al estado de agregación es cómo se presenta el solvente, no si es líquido, sólido o gaseoso. De acuerdo a su concentración podemos ver las soluciones en diluidas, saturadas y sobresaturadas. Una solución diluida es cuando agrego muy poco soluto en una distribución, o en todo caso, en una distribución muy grande de solvente. Si no queremos hablar con cantidades, una solución diluida es cuando no se alcanza el equilibrio entre el soluto y el solvente. Una solución saturada es cuando sí se alcanza este equilibrio, haciendo que el solvente no pueda admitir más soluto. Una solución sobresaturada es cuando se sobrepasa ese equilibrio, ¿ya? Cuando se sobrepasa, es decir, he agregado tanto soluto que el solvente ya no lo puede disolver y va a quedar flotando ese soluto por el seno del líquido, por caso del solvente. Si te pones a analizar desde el punto de vista del soluto, agregas poquito soluto con respecto al solvente diluido. Agregas una distribución equilibrada entre soluto y solvente, saturada. Te pasas del equilibrio entre soluto y solvente, sobresaturada. De esa forma. Bien. También algunos autores, dentro de la clasificación en cuanto a las concentraciones, colocan las soluciones concentradas. Las soluciones concentradas se basan de acuerdo a las unidades de análisis. Si se analiza la solución en cuanto a unidades físicas o químicas. Con respecto a las unidades físicas, concentración en unidades físicas, simplemente se analiza el estado de agregación en el cual se presentan los componentes, el soluto, el solvente, la solución. Repito, en cuanto a las unidades físicas, se analiza el estado de agregación de los componentes, soluto, solvente o solución. Con respecto al porcentaje masa-masa, eso es igual a la masa de soluto con respecto a la masa de solución. Y como dice porcentaje, todo eso se multiplica por 100. Como sabemos que la solución es el total, correcto, el total de la mezcla, y el soluto solo es un componente, obviamente la solución va a tener mayor cantidad, ¿correcto? Entonces, para no trabajar con esos decimales, se trabaja como porcentaje, por 100. El ejercicio 2, ¿por qué tengo que calcular la masa de solución? Como te pide la concentración en masa-masa, la concentración masa-masa, ¿a qué es igual? Masa de soluto sobre masa de solución. Vos no tenés ese dato de solución, pero sí tenés los componentes de la solución. Entonces, con esos componentes sacas el total que es la solución. Ya, con respecto al 5, tenés dato de solvente y tenés dato de solución. Te pide hallar la concentración también. Tenés dato de solvente y tenés el total, la solución. ¿Qué es la concentración masa-masa? Porcentaje masa-masa. Masa de soluto. ¿Tenés masa de soluto? Al de la solución, que es el total, se le resta el componente que es el agua y tenés el otro componente que es el soluto. Y una vez hecho eso, recién se reemplaza en fórmula. Por eso les digo, no se mecanicen.
analicen qué es lo que tienen de dato en función de los conceptos de solución. Solución es el total, soluto es un componente, solvente es otro componente. Si me pide concentración, ¿qué necesito? Necesito soluto y solvente. Soluto y solución, perdón. Bueno, tengo esto, no tengo esto, ¿cómo puedo hallar lo que me falta? Ah, así. Listo. Yo les recomiendo que no se enfoquen desde el punto de vista cuantitativo, o sea, de cantidad. ¿Por qué? Hay algunas reacciones en las cuales el solvente tiene menor cantidad que el soluto. En el laboratorio se puede demostrar esa parte, ya que algunos solutos son higroscópicos. Pero, para motivo de cálculo, yo prefiero que identifiquen con solución, les va a decir clarito, solución. Y ya sabemos que la solución es el total. Solvente, o les dice solvente, o les va a decir agua. Si ustedes leen agua, automáticamente tienen que pensar que ese es su solvente. Cualquier otro compuesto distinto del agua, por descarte también, va a ser el soluto. Dice el ejercicio, ¿cuántos gramos de solución? Vamos a anotarlo a ver si entra. ¿Cuántos gramos de solución al 40% masa se puede preparar con 1250 gramos de agua? Bien. ¿Cómo interpretan esa concentración masa-masa? 40 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Muy bien. Entonces, analicen esa composición. El total son 100 gramos. Ustedes tienen 40 gramos de soluto. ¿Cuánto de solvente tienen? 60 gramos de solvente. ¿Listo? De esos 100 gramos de solución que están interpretando, tienen 40 gramos de soluto y 60 gramos de solvente. Entonces, a partir de ahí pueden relacionar cualquiera con cualquiera. Podemos decir, tengo 60 gramos de solvente y con esos 60 gramos he preparado 100 gramos de solución. Si en realidad voy a trabajar con 1250 gramos de solvente, ¿cuánto de solución puedo preparar? Calculen. ¿Cuánto sale X? Todos son conceptos si se dan cuenta. No se mecanicen, jóvenes y señoritas. Lo peor que pueden hacer es mecanizarse. Yo les puedo cambiar un dato y ahí se pierden. Bien, entiendan los conceptos, la interpretación entre soluto y solución. Y a partir de ahí puedo hallar también la otra porción, como fue este caso con el solvente. ¿Solución es igual a soluto más solvente? Correcto, desde cualquier estado de agregación que lo puedas ver. Si lo ves como masa, ¿cómo sería? Gramos de solución es igual a gramos de soluto más gramos de solvente. Si lo ves desde el punto de vista de volumen. Lo mismo pero con volumen. Lo mismo en volumen, correcto. ¿Puedes sumar gramos con ml? No. No, exactamente. No se puede hacer eso, así que van a tener mucho cuidado en esa parte. Interpretando la concentración. Lo que te falta en todo caso en la concentración del soluto para llegar a los 100 gramos es el solvente. Exactamente. Por eso les digo, una porción es soluto, otra porción es solvente. La totalidad hacen la solución. A ustedes les dio una porción, les dio la porción del soluto y les dio el total. Tenían que hallar la otra porción que es el solvente. Listo. Y es relacionar. Como les dije siempre, todo dato que les dé de densidad siempre va a ser para la solución. Repito, todo dato de densidad siempre va a ser para la solución. Si ustedes agregan uno de los dos componentes, automáticamente se pierde el equilibrio. ¿Ya? Si ustedes agregan solvente, bueno, hay un mayor espacio, si quieren verlo así. Hay un mayor espacio para que el soluto se esparza, entonces la concentración disminuye. Si ustedes agregan más soluto, obviamente van a agregar más compuestos. Va a haber menos espacio para que se distribuya, la concentración se va a disparar, va a aumentar. Eso no se olviden. Si ustedes alteran el equilibrio agregando o soluto o solvente, automáticamente la concentración va a variar. Automáticamente. Si vos querés calcular la concentración
en peso, o sea, concentración masa-masa, que tienes que relacionar. Masa de soluto con la que estás trabajando y la masa de solución, o sea, la masa total de los componentes. Por 100 para hacerlo porcentaje, ¿no? Si vos querés sacar la concentración masa-volumen, deberías tener en cuenta la masa de soluto con respecto al volumen de solución y siempre en las mismas proporciones. Si trabajas con gramos en la masa, el volumen debes trabajarlo con ml. Y para hacerlo porcentaje por 100. Si lo haces en la concentración volumen-volumen, ml de soluto sobre ml de solución. Si lo haces por partes por millón, aquí ya las unidades son más específicas. Trabajas con miligramos de soluto, así, en específico, miligramos de soluto, y la solución la tenés que analizar en litros. Todas las concentraciones es una diferente a la otra, pero al mismo tiempo se pueden relacionar. Hay concentraciones en laboratorio que se manejan así, como les digo, todo es interpretativo. Si yo en algún caso, por ejemplo en el examen, me hacen enojar las últimas clases y yo les digo, determinar la concentración de tal solución en gramos sobre litros. Y aquí no están viendo esa relación, ¿no? No hay gramos sobre litro. Simplemente tienen que hacer relacionar el soluto sobre la solución y transformar unidades, nada más. ¿Con qué transforman unidades de masa a volumen? Con densidad. Y luego factor de conversión de ml a litro. Listo. Ahí entra un poquito de matemática y física. Es simplemente un análisis numérico que tendrían que hacer ahí. No se asusten si yo les pregunto otra cosa, si yo les cambio las unidades, no se asusten. Eso ya lo saben ustedes. Por eso les digo, no se mecanicen, entiendan lo que están haciendo, interpreten los ejercicios. Yo les recomiendo que trabajen con factores, porque las ecuaciones los mecanizan. Trabajen por factores. ¿Cómo era trabajar por factores? Como ven aquí en este ejercicio. Trabajar las unidades igual, interpretar la concentración, trabajar las unidades iguales de manera diagonal para que éstas se simplifiquen. ¿Ya? Y así vamos conectando unidades con unidades. ¿Por qué les digo esto? Para trabajar con factores es mucho mejor porque me ayuda a conectar y al mismo tiempo aplicar conceptos. Si ustedes se dedican a practicar con fórmula, yo no les doy un dato y ¿qué van a hacer? Se van a perder. No van a poder aplicar la fórmula. Y ahí se van a quedar tutti, se van a poner nerviosos en su examen y se les va a borrar todo de la cabeza. Recomendación, trabajen por factores. ¿Qué otra ventaja hay por factores? Todos los cálculos se los hace en simultáneo. ¿Qué quiere decir eso? Abarcan todos los decimales. Complementando a la respuesta que le di a Paul con respecto a las concentraciones. Bueno, las concentraciones también las podemos ver en función a unidades químicas como ser los moles y los equivalentes gramos, donde la molaridad es igual a los moles de soluto sobre litros de solución. Antes trabajábamos con masas, ¿correcto? Que me ayuda a relacionar la masa con los moles. El peso molecular me ayuda a relacionar las masas con los moles o viceversa. Así. De la misma forma, yo puedo hallar la molaridad teniendo en cuenta diferentes concentraciones, como deducimos aquí la fórmula, fíjense. Trabajamos por factores y lo único que hemos hecho es acomodar esas concentraciones con las unidades correspondientes. Este ejercicio me pedía calcular la molaridad. ¿Y qué es molaridad? Moles sobre litros, ¿no? Me daba de dato el porcentaje en peso, me daba de dato la densidad, entonces con esos valores simplemente fui relacionando. Gramos de solución se va con gramos de solución. Con el peso molecular convertí de gramos a moles, ¿no? Moles siempre tiene que ir arriba y litros de solución siempre tiene que ir abajo. Y aquí lo que hicimos, fíjense, era convertir de ml a litros. Deducimos la fórmula que la molaridad es igual a 10 por la densidad, por el porcentaje en peso o la pureza sobre el peso molecular. Listo. No es más.
es simplemente relacionar unidades. De la misma forma, si yo les pido calcular la molalidad a partir de la molaridad, también se puede hacer interpretando concentraciones y las unidades, que lo vamos a hacer en un rato. ¿Qué era la normalidad? Los equivalentes gramos de soluto y litros de solución. ¿Cómo convertía de gramos a equivalente gramos o viceversa? El peso equivalente me ayuda a relacionar los gramos con los equivalentes gramos. Para calcular el peso equivalente hay que tener en cuenta el tipo de compuesto. Si es un ácido, ¿qué se hacía? El peso molecular entre la cantidad de hidrógeno. Si es una base. El peso molecular entre la cantidad de hidróxido. Cuando es una sal, cantidad de cargas positivas. Muy bien. Y listo. Es simplemente calcular el peso equivalente y convertir. No es más, por eso es importante analizar el compuesto con el cual se está trabajando. Después habíamos dicho que también podríamos relacionar la normalidad en función del porcentaje en peso, la densidad y el peso equivalente. Asimismo, la normalidad también está en función de la molaridad. ¿Cuál es la relación aquí? Se tiene que tener en cuenta ese factor Z. ¿Qué era el factor Z? Era lo que nosotros analizábamos del compuesto, la cantidad de hidrógenos, la cantidad de oxidrilo, la cantidad de cargas positivas al momento de realizar el cálculo del peso equivalente. Si tenemos de dato la molaridad y nos pide la normalidad, bueno, es simplemente analizar el compuesto, se multiplica y listo. O viceversa, si nos da la normalidad y nos pide la molaridad, despejamos fórmula, luego simplemente se analiza el compuesto y listo. Se reemplaza el valor del coeficiente Z. Es lo mismo que analicen cuando calculan el peso equivalente. El valor Z es dependiendo del tipo de compuesto. La densidad es una propiedad física intensiva. Quiere decir que no importa la cantidad de materia que nosotros estemos analizando. ¿Ya? La relación siempre va a ser la misma. La concentración no es una propiedad física, ¿ya? Porque no es algo natural de un compuesto. La concentración es una medición en función a la relación de algo con respecto a algo. Esa es la diferencia. La densidad es una propiedad física intensiva natural de cualquier sustancia. La concentración es simplemente una medición de la relación de algo con algo. Densidad. El agua de mar tiene una densidad de 1,1 gramos sobre ml. Petróleo varía su densidad dependiendo del lugar del mundo y el contenido de hidrocarburos desde 0,6 hasta 0,8. Bueno, no 0,6, desde 0,7 hasta 0,85 gramos sobre ml. No siempre hay diferentes unidades, libras por galón, kilogramos sobre pie cúbico, kilogramos sobre metro cúbico. Todo va a depender de las unidades con las cuales estén trabajando para convertir. Por ejemplo, si analizas el agua, la densidad del agua en gramos sobre ml es 1. Si analizas en kilogramos sobre metro cúbico, el valor es de 1000. Si analizas en libras por galón, eso es 8,33. ¿Qué quiere decir eso? 8,33 libras de agua por cada un galón del mismo compuesto. Después, si quieren saber en libras sobre pie cúbico, bueno, tienen lo que es 62,9. Pero así, es simplemente convertir, convertir y convertir. La pureza es un análisis que se hace en función a la composición de una muestra. Entonces, eso sería con respecto a las concentraciones, ¿no? Ahora, la siguiente concentración química sería la normalidad. Perdón, la molalidad. Molalidad que se representa con la M y un subíndice O. Así. ¿Dónde? Vamos a darle zoom. Donde la molalidad va a estar en función, como su nombre lo dice, mol. Moles de soluto con respecto a kilogramos de solvente. De esa forma. Esa es la fórmula y para interpretar simplemente se relaciona los moles de soluto que se tienen por cada 1 kilogramo o 1000 gramos de solvente. Eso no se olvide nunca, de solvente. Y para que se entienda mejor,
Vamos a revisar. El cual, el número 1, pregunta, ¿cuántos gramos de ácido sulfuroso será necesario utilizar para que al disolverlo en 800 gramos de solvente adquiera una concentración de 1,2 molar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de ácido sulfuroso? Vamos aquí a extraer los datos. Me pide la masa de soluto, ácido sulfuroso en gramos. Así. Es necesario utilizar para disolver en 800 gramos de agua. Masa de solvente, 800 gramos. Y adquiera una concentración de 1,2 molar. Bien, partimos de los 800 gramos de solvente. Interpretando la concentración, se tiene 1,2 moles de soluto por cada 1 kilogramo o 1000 gramos de solvente. No se olviden, la molaridad trabaja en función del solvente. Gramos de solvente se van con gramos de solvente. Y como me pide aquí gramos, o sea, me pide masa, ¿qué utilizo para pasar de moles a gramos? El peso molecular. Para lo cual el peso molecular del ácido sulfuroso es 82. 82 gramos de soluto se tienen por cada 1 mol del mismo compuesto. Moles se van con moles. Muy bien. ¿Cuánto sale hasta ahí? Calculen. Esto sale 78,72 gramos de soluto. Y listo. Eso vendría a ser lo que se tiene que pesar para preparar esa solución. Y listo. No es más. Me adelanto al 8. Dice, determinar la concentración en molaridad de una solución de ácido nítrico que presenta una concentración del 10%. Muy bien. Ese porcentaje está en masa. Es porcentaje en masa. Cuando no les diga así, no les especifique nada, es porcentaje en masa, porcentaje en peso. El ejercicio tiene que ser bien específico para decirles que van a realizar una concentración masa-volumen o volumen. Tiene que ser bien específico. En este caso no especifica, entonces directamente masa-masa. ¿Cómo se interpreta eso? Se tiene 10 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Correcto? Hasta ahí, jóvenes. Tienen 10 gramos de soluto y el total de solución. ¿Cuánto de solvente han ocupado? 90 gramos. Entonces tienen 90 gramos de solvente. Como bien habíamos dicho anteriormente que la distribución siempre va a ser homogénea. Si yo trabajo 10-90, si trabajo 100-900, la distribución en la concentración va a ser la misma. Por lo tanto, interpretando 10 gramos de soluto por cada 90 gramos de solvente. Molaridad es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. A partir de ahí es simplemente convertir. Estamos hablando de ácido nítrico. 1 mol de soluto, es decir, de ácido nítrico, equivale a 63 gramos del mismo compuesto. Gramos se va con gramos, ya tenemos moles arriba. Los gramos tenemos que pasar a kilogramos. 1000 gramos de solvente equivale a 1 kilogramo de solvente. Gramos de solvente se va con gramos de solvente y fíjense, ya tengo moles de soluto sobre kilogramos de solvente, que es la relación correcta para trabajar la molaridad. ¿Cuánto sale todo eso? 1,73 mol sobre kilogramo. Y listo. Esa sería la respuesta. ¿No es más? Todo es análisis, todo es relación, todo es interpretación. En lugar de colocar 1 kilogramo de solvente, estoy colocando 1000 gramos. Es la interpretación de la concentración. Bien, eso sería la molaridad.
Luego, como última concentración con unidades químicas, se tiene la fracción molar. Se simboliza con la letra X. La fracción molar, si la queremos calcular con respecto al soluto, eso es igual a los moles de soluto sobre los moles totales. ¿Qué quiere decir eso? Moles de soluto más moles de solvente. De esa forma. Si queremos sacar los moles, perdón, la fracción molar del solvente, aquí vamos a ir cambiando, la fracción molar del solvente, eso sería igual, la fracción molar del solvente sobre los moles totales. Podemos analizarlo también desde esa forma. O desde el punto de vista composicional, es decir, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, todo eso es igual a 1. Cualquiera podemos ocupar. Si una porción es soluto, la otra porción automáticamente va a ser solvente. Y ojo, aquí no se trabaja como moles de solución, se trabaja como moles totales. Para entender mejor, todo es moles aquí. Revisamos el ejercicio 1. Determinar la fracción molar de una solución formada por 80 gramos de solución y 10 gramos de cloruro de sodio. De esa forma. Tenemos aquí de dato masa de soluto. Aquí, ¿qué necesitamos para la fracción molar? Necesitamos tener dato de solvente. Entonces, vamos calculando. Si realizamos directamente, la masa de solvente es igual a la masa de solución menos la masa de soluto. Si reemplazamos, masa de solvente igual 80 gramos son de solución menos 10 gramos de soluto. Eso da como resultado una masa de solvente de 70 gramos. La fracción molar trabaja con moles, por lo tanto hay que convertir 70 gramos de solvente, es decir, de agua. Peso molecular del agua, 18 gramos sobre mol. Un mol de agua equivale a 18 gramos de ese mismo compuesto. Gramos se va con gramos. Entonces, si nosotros dividimos eso, va a quedar 3,89 moles de solvente. Hacemos lo mismo para el soluto. 10 gramos de cloruro de sodio por el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5 gramos. Entonces, interpretamos eso, 58,5 gramos de ese compuesto da un mol de soluto. Calculamos y va a salir 0,17 moles de soluto. Muy bien. Fracción molar del soluto. Eso es igual a los moles de soluto, 0,17 moles de soluto sobre los moles totales, 0,17 moles de soluto más 3,89 moles de solvente. Calculadora. ¿Cuánto sale todo eso? 0,042. Muy bien, esa sería la fracción molar del soluto. Fracción molar del solvente, vamos a hacer más sencillo el cálculo, despejando de la ecuación general 1 menos la fracción molar del soluto. 1 menos 0,042, eso va a salir 0,96. Perdón, a ver, 1 menos 0,042, 0,958. Y listo. Ya tienen los valores de las fracciones molares.
no es más. Para la siguiente clase, jóvenes, ya tienen que dominar todo esto, porque vamos a hacer mezclas de soluciones, para lo cual ustedes ya necesitan saber y dominar lo que es la interpretación de concentraciones y soluciones.